Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que los saluda a todos los que se unen a nosotros a través de Radio Paz, de las diferentes plataformas de Radio Paz, de EWTN, sus emisoras afiliadas y todas las plataformas de EWTN. Yo estoy remotamente desde la ciudad de Buenos Aires. Padre José Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo está ahí en el estudio? El estudio muy bien. Aquí tenemos una ola de calor en la ciudad de Miami. Hemos tenido unos días horrorosos, pero bueno, vivos y contentos. Porque el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ni siquiera el calor. Pero me imagino que usted que está en el cono sur, allá en esa tierra perdida, en el sur, me imagino que tendrá un mejor clima que el nuestro, ¿no? Bueno, yo llegué aquí el lunes y le quería contar algo. Y a raíz de eso, y estaba bastante feo, lluvioso. Ayer el clima mejoró, fue un día espléndido. Ahora se ha deteriorado un poquito, lo cual es una lástima porque hoy a la tarde comienzan los festejos por el bicentenario de la independencia argentina, que se proclamó el día 9 de julio de 1816. Y entonces ya hoy a la noche comienzan los espectáculos, los actos para recordar tan magno acontecimiento. Y por ejemplo, el día de hoy ha sido feriado aquí en la Argentina y las celebraciones van a durar todo el fin de semana. Así que le cuento eso en un instante, padre. Pero primero, si me permite, quería contarle algo que pasó el lunes, en lo que tuve la oportunidad yo también de participar, ¿no? Se cumplieron el lunes pasado, 4 de julio, 40 años del asesinato de 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas en la parroquia de San Patricio, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y como usted sabe, como yo soy párroco de San Patricio, ahí en Miami Beach, por eso también ajusté mi tiempo de descanso para poder llegar a tiempo, porque hubo una conmemoración, se celebró una misa por estos 5 religiosos asesinados. El arzobispo de Buenos Aires fue y celebró, y ahí mismo en la parroquia. Usted la historia la conoce, padre, vimos juntos el documental, ¿se acuerda? Claro, claro que sí. Se trataba de 3 sacerdotes y 2 seminaristas que en la madrugada del 4 de julio de 1976 aparecieron asesinados a balazos en un salón comunitario de la casa parroquial de San Patricio, sobre una alfombra que se conserva, la alfombra con los agujeros de bala. El hecho nunca fue esclarecido, se atribuye su asesinato a un grupo de tareas proveniente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Eran años muy oscuros, muy convulsionados, muy violentos de la historia argentina, toda la década del 70, y bueno, estos 5 religiosos fueron asesinados. Y es un hecho muy doloroso, como dijo el arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Es un hecho que conmueve a toda la sociedad argentina hasta el día de hoy, y en particular, por supuesto, a la Iglesia en la Argentina. Y claro, como le decía, como ocurrió en la parroquia de San Patricio, y el padre Alfredo Kelly era el párroco de San Patricio, fue asesinado, y 3 días antes de morir escribió en su diario unas reflexiones muy bonitas que para mí son una fuente de inspiración. Entonces, sabiendo que iba a estar este evento, pude llegar el mismo 4 de julio a la madrugada aquí a Buenos Aires para ir a la tarde a la conmemoración, a la misa, a concelebrar la misa. Había un montón de sacerdotes, un montón de obispos, y lo más lindo de todo, y me gustó mucho la homilía del arzobispo de Buenos Aires, que utilizó esta tragedia para evangelizar, para hablarnos de la fidelidad a Cristo, del martirio, ¿no? Porque siempre existe la tentación de ver estos hechos
puramente en una dimensión política, olvidando que estos muertos no murieron por una ideología política, al, al margen de que la época estuviera convulsionada o lo que fuera, sino que murieron por confesar a Cristo, ¿no? Un poco lo que pasa también, por ejemplo, padre, con los mártires de la Guerra Civil Española o los cristeros de México, ¿no? Aunque, por supuesto, el conflicto se inscribe dentro de un conflicto político, ideológico, ellos murieron por ser cristianos y punto, ¿no? De hecho, el padre Rodolfo Capalosa, sobreviviente de la masacre, que usted lo conoce, ha estado en Miami, frecuentemente lo entrevistamos, colabora con nosotros en Radio Paz, destacó, lo entrevistaron en distintos canales de televisión, ¿no? Y él destacó incluso que de los 5 religiosos que murieron, él que compartía la vida parroquial ahí, él podía dar fe que los 5 tenían visiones distintas de la realidad política, ¿no? Pero sin embargo los 5 estaban unidos por la fe, por el amor a Cristo, por el bautismo. Entonces, le quería contar eso, padre, que fue por supuesto es un evento triste, luctuoso, pero también como destacó el arzobispo de Buenos Aires citando la carta de Diogneto, ¿no? Los cristianos queremos hacer el bien y nos matan, pero la muerte no es el fin de nuestra vida, sino que es el umbral de la comunión con Cristo, ¿no? Exacto. Lo que harán será adelantar lo que nosotros ya tenemos, que es la vida eterna. Y precisamente eso es lo que nos va a decir hoy, precisamente parte de lo que nos va a decir el Evangelio, que vamos a comentar después. Pero es verdad, lo único que hacen es hacer más rápido esa transición al lugar donde algún día nosotros esperamos estar. Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, cuando yo era joven, yo pensaba que eso del martirio era o cosa del pasado o cosa de lugares distantes, así, qué sé yo, en el Medio Oriente, en África, en Asia, algo distante de nosotros. Pero por desgracia, cuanto más viejo me pongo, más me doy cuenta que los mártires están alrededor de nosotros, no están muy lejos de nosotros. Y por desgracia, nuestra América Latina ha sufrido mucha gente durante todos estos años de mi vida, no digo ya de los anteriores, de mi vida. La cantidad de gente que por ser cristiano ha sufrido la muerte y otros muchos es lo que han sufrido lo que llamamos la confesión, es decir, aquellos que han sufrido no una muerte violenta, pero sí una muerte diaria en su caminar por la vida, por mantenerse fieles a Jesucristo, lo que ellos en su conciencia creían que tenían que hacer. Y esto es importante. Ellos fueron fieles a su conciencia. Y por eso yo te digo, es algo tan actual el hecho de los mártires o de los confesores como lo fue hace 2000 años. Esto es algo real. Y después otra cosa que me quedé pensando, padre, y le quería comentar, como usted bien sabe, cuando hay así una celebración multitudinaria, los curas van llegando a la sacristía y mientras se espera que comience la celebración, siempre hay ahí comentarios, se charla, ¿no? En la sacristía mientras se espera. Y usted sabe que yo llegué bastante temprano a la celebración porque salí temprano de casa para asegurarme que llegaba en hora. Y, y entonces cuando estaba ahí esperando, llegó un sacerdote, un religioso, creo que es religioso, y se puso a conversar con otro sacerdote y conmigo. Y comentó que un sacerdote que tendría unos 60 años, 65 años como mucho, comentó que él conocía bien a los religiosos asesinados y que de hecho él había estado cenando ahí en San Patricio el viernes, 2 días antes de que ocurriera el hecho, ¿no? El asesinato. Y entonces dijo que en estos días, reflexionando sobre el hecho, se puso a pensar, han pasado 40 años, porque fue de 1976 al 2016, 40 años. Y dijo esto que me dejó pensando, y lo quería compartir con usted, padre, y con toda la audiencia de Radio Paz y de WTN. Dijo, cuando yo leía el libro del Éxodo y pensaba, Israel 40 años en el desierto, decía, uy, 40 años, qué barbaridad, cuánto tiempo, ¿no? No, qué cosa más grande. Y decía, y ahora, en estos días, estaba pensando, y han pasado 40 años desde este crimen sin que se haya resuelto, por otra parte, ¿no? Pero decía,
este aniversario, decía el padre ahí cuando estábamos en la sacristía esperando, estos 40 años transcurridos desde el asesinato de los religiosos palotinos, me hace ver el libro del Éxodo de otra manera. ¿Qué le parece, padre? Sí, tienes toda la razón. Ahora, él tenía que tener más de 60 años, padre, porque eso tenía que hubiera comido con ellos cuando él tenía 20, así que tenía más. Así que a lo Sí, mejor sí, sería sí, de mi edad, más que de la sí, edad de usted. Así sí, que, pero sí es verdad, es pero que una de las cosas que a mí me llama la atención esto del tiempo, es que el tiempo es muy relativo. Cuando tú estás contento, el tiempo corre. Cuando tú estás queriendo que pase, el tiempo es lento. O sea, no es una cosa que nosotros podamos decir, es algo exacto. Es decir, 5 minutos de alegría pasan rápido, 5 minutos de sufrimiento pasan larguísimo. Así que mm, una de las cosas que te das cuenta también es cómo es que uno mira la vida. Cuando yo era niño y yo miraba, yo decía, cuando yo tenga 50 años, será el año tal, ¿dónde estaré? Qué barbaridad. Ahora ya pasaron los 50, los 60 y el año que viene los 70. Qué ujú, rápido han pasado. Qué rápido pasa la vida. Cuando uno es niño, no es suficientemente rápido. Y cuando uno es viejo, mi madre, están en las Olimpiadas. Están mm, corriendo cada día. Y mm, esto es lo que te hace dar un cuento a la historia, ¿no? Lo mm, rápido. Como dice el Salmo, que la vida pasa a prisa y vuela. Es como una flor mm, que se abre hoy y mañana está muerta, está marchita. Y por eso es tan importante vivir la vida. Yo creo que esta gente fue asesinada, pero vivieron la vida. Yo me pregunto cuánta gente vive muerta sin vivir nunca la vida, sin mm, haber hecho nunca nada, sin haber estado dispuesto a sacrificarse por nada. Y yo creo mm, que esto es importante. No es tanto el tiempo que uno vive, sino cómo lo vive, lo que hace la mm, diferencia. Y yo creo que esto es una llamada para nosotros. Nunca sabemos dónde está la muerte esperándonos. Así que vivamos hoy como si fuera lo que tantas veces hemos dicho en este programa, como si fuera el primer día, como si fuera el último día, como si fuera el único día. Y entonces claro. la vida tendrá sentido. Esta gente lo Mm, tuvo y cuando llegó, partió. mm. Nosotros, qué pena, alargamos la vida muchos años y habría que preguntarse con qué intensidad la hemos vivido. Ujú. Así es, padre. Bueno, y la otra cosita que le quería comentar en esta primera parte del programa, que medio le anticipé al principio, el bicentenario de la independencia, ¿no? Y una cosa que destaca en todos los actos que se están viendo, ¿no? Por ejemplo, hace un ratito estaba viendo una dramatización de lo que fueron las invasiones inglesas al Río de la Plata en el año 1806. Se produjo una invasión inglesa. Entonces estaba mostrando ahí, dramatizando cómo ocurrió la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, porque los ingleses tomaron Montevideo y Buenos Aires. Eso hizo que los ciudadanos se organizaran para tratar de expulsar a los ingleses y eso es uno de los antecedentes de la independencia porque le fue haciendo tomar conciencia de su poder, de su autonomía, ¿no? Y entonces contaban, por ejemplo, cuando estaban mostrando ahí la proclama de Santiago de Liniers, uno de los líderes de la Reconquista, con posterioridad a la rendición de los ingleses, cómo exhortaba al pueblo por un bando a tratar con respeto a los que habían sido derrotados y les recordaba, según la proclama que estaban leyendo por la televisión para recordarle a la gente estos eventos, les recordaba que eso debe ser así porque eso es conforme a nuestra común humanidad y a las enseñanzas de nuestra madre la Iglesia Católica, ¿no? Como en todos los movimientos independentistas de la América del Sur, la presencia católica y la influencia de nuestra hermosa fe católica que se encarna, se hace vida en la vida de los pueblos, se nota, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de Tucumán que declaró la independencia argentina, había muchos de los congresales que eran curas incluso. Bueno, no hay que olvidar, en México fue precisamente un sacerdote el que hizo esa proclama, el grito de Dolores, ¿no? Y luego Mm, otra cosa, en Cuba tenemos al padre Varela, como decía José Martí, el hombre, o mejor dicho, el santo cubano, como le llamaba José Martí. O sea, sí, cuando ellos han tomado conciencia de quiénes son, y por eso es que la metrópoli, por eso es que el imperio, la colonia, no le gustaban mucho las vocaciones autóctonas, por una sencilla razón, porque una persona educada dentro de los principios cristianos iba a buscar la libertad para sus hermanos.
y esto no lo quería el imperio y no lo quería la iglesia, que estaba dominada, de alguna manera manipulada por los poderes políticos. O sea que existían esas dos realidades dentro de una misma iglesia. Tenían por un lado los que buscaban una independencia y los que eran fieles a la corona, y ahí vemos la pugna que podía existir. Pero la presencia de la fe, la presencia de la Virgen también, ¿no? En todos estos movimientos independentistas de la América del Sur, de la América española, es notable, padre, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, ¿qué es lo que hizo Carlos Manuel de Céspedes? Tocando, ya que tú estás hablando de Argentina, yo tengo que hablar de Cuba, ¿no? Sí. Y en el caso este fue precisamente Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, fue al Santuario del Cobre. Y evidentemente la independencia de México fue al sonido de la Virgen, a la presencia de la Virgen de Guadalupe también, ¿no? O sea que siempre ha estado. Y por eso es que hay una cosa importante: tenemos que ser fieles a nuestra conciencia, y en nuestra conciencia, por eso es que es tan importante no quedarnos simplemente en el conocimiento, sino en pasar el conocimiento a nuestro corazón, para que de nuestro corazón salgan nuestras acciones. Y esto es importante, y esto es lo que cuando uno llega a esa conclusión, pues entonces encuentra una razón para morir, y por tanto encuentra una razón para vivir. Y esto es lo que hicieron aquellas personas. O sea, estamos hablando de 200 años donde unas personas tomaron conciencia de que el camino que Dios quería para ellos era la libertad, y lucharon por ese caminar. Y allí entregaron su tiempo, su talento, sus tesoros, lo que fuera necesario. Y yo creo que esto es algo que nos tiene que hacer a nosotros pensar, padre. Porque yo siempre que veo eso, pienso en aquella frase que dijo uno de nuestros patriotas, un dominicano, Máximo Gómez, cuando vio ondear la bandera cubana en el Castillo del Morro, y dijo: hemos llegado. Y me parece que fue una equivocación. Yo creo que ningún país llega. Cada generación llega. Cada generación le transmite a la otra la obligación de luchar por esa independencia tanto como ellos lucharon por ella. Es decir, y así generación tras generación. Porque cuando una de esas generaciones se olvida de luchar por esa independencia, acaba viniendo la dictadura y acaba viniendo la destrucción de ese país. Igual que nosotros los cristianos nos tenemos que dar cuenta que la conversión no es solamente cuestión de la generación primera de mi familia, sino que generación tras generación la conversión tiene que ser una realidad para que nosotros podamos permanecer cristianos. Nadie es cristiano si no hay una conversión del corazón. Nadie es patriota realmente si no encarna esos valores y tiene una conversión a esos valores patrios. Y yo creo que eso es importante, ser consciente de que en cada uno de nosotros, y yo creo que hoy en Argentina, cada uno de ustedes, los argentinos, tienen que hacer un compromiso, no simplemente de vivir en la Argentina, sino de realmente recapturar aquellos valores para no caer en una dictadura. Totalmente. Bueno, padre, y ya nos quedan unos pocos minutos antes de ir a la pausa, que vamos después de la pausa, vamos a hablar del Evangelio, del buen samaritano, pero la segunda lectura de este domingo es también muy importante, de la carta a los Colosenses, el capítulo 1, yo lo llamaría hasta un poema de San Pablo, ¿no? Que nos recuerda que todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿no es así? Sí, bueno, es que yo siempre que veo eso, no sé por qué me viene a la mente lo que hace normalmente una persona cuando va a hacer un proyecto. A mí que me gusta construir, no sé por qué, es una cosa esa, hacer cosas, ¿no? Hemos construido las misiones. Y una de las primeras cosas es que lo primero que se consigue es un plano. Y sobre ese plano es que se construye todo. Y vienen los inspectores, y los inspectores miran si están como el plano está mandado, porque el plano es lo que está confirmado. Y por eso a mí me parece que Jesucristo es ese plan maestro, es engendrado por Dios, y todo tiene que ser hecho a imagen y semejanza suya. Cuando tú te apartas de Él, te equivocas. Cuando tú te acercas a Él, estás correcto. Cuando tú te apartes de Él, consigues nada más que equivocarte, que lo que nosotros llamamos decir es el pecado. Cuando tú te acercas, tienes la confirmación del Padre de que ese es el camino. Así que yo creo que esa preciosa texto de los Colosenses nos habla, para mí, inmediatamente de ese plan maestro que es Jesús. En Él está el camino, Él es la verdad, y si queremos vida, solo en Él la vamos a tener.
Así es. Bueno, padre, ¿qué le parece si vamos a la pausa, una breve pausa, y cuando volvemos comentamos el Evangelio que este fin de semana va a ser el Buen Samaritano? Mm. Vamos a la pausa entonces. Ya regresamos, preparando el domingo. En el año de la misericordia, viaje a la tierra de Jesús, Israel, la puerta por donde Jesús entró en el mundo. Viaje del 7 al 16 de noviembre con el padre Raúl Quesada, tras las huellas de Jesús, visitando los santos lugares, Monte Carmelo, Galilea, Río Jordán, Jerusalén. Reservaciones 305-821-2626. Incluye pasaje, traslado, 8 noches y 7 días. 305-821-2626, Capital Travel. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Sedano Supermarket. Territorio Centroamericano. Hola amigos y amigas, les habla Mario de León para invitarlos a escuchar Territorio Centroamericano sábados 4:30 a 5:30 de la tarde en esta su emisora Radio Paz 8:30 AM, sábados de 4:30 a 5:30 de la tarde. Territorio Centroamericano. Radio Paz se complace en presentar de lunes a viernes a las 7 de la noche el rezo de las vísperas de la liturgia de las horas. Sintonícenos y comparta con nosotros estas bellas y profundas oraciones. Radio Paz, siempre contigo. Radio Paz, siempre contigo. Ahora regresamos, preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí preparando el domingo con el padre José Luis. Yo estoy por vía remota desde la ciudad de Buenos Aires en esta víspera del Bicentenario de la Independencia Argentina. Padre, le propongo que escuchemos el fragmento del Evangelio según San Lucas, del capítulo 10, que se va a escuchar en todas las parroquias del mundo, ahí en Miami, en Cuba, en Argentina y también en España, ¿por qué no? Así que, ¿le parece? Escuchamos el señor que desarrolla la parábola del buen samaritano. ¿Le parece? ¿Cómo no? Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bueno, padre, el buen samaritano es bien conocida, tan es así que la expresión buen samaritano ha entrado en el lenguaje ordinario,
pero no hay que engañarse y pensar que porque conocemos la historia no tiene nada nuevo para decirnos, ¿no? Cada vez nos dice algo nuevo. A mí este año al leerla, ¿sabe lo que me llamó la atención? Que lo que San Lucas nos dice, que le hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Para justificarse. Fue eso lo que me llamó la atención este año. Pero como dijo Dumbo, somos todos oídos. No. Aquí yo quisiera cambiar el nombre. No es preparándolo conmigo, preparándolo los dos. Porque al fin y al cabo usted es sacerdote como yo y sabe tanto o más que yo. Así que vamos a ver. Yo soy más viejo que usted. En eso sí que le gano. Vamos a ver una cosita, porque este texto que vamos a hablar del Evangelio se puede dividir en dos partes, ¿no? La primera parte y la segunda parte. O sea, la primera, que es cuando este hombre se acercó a Jesús y para ponerlo a prueba le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Para ponerlo a prueba. ¿En qué sentido ponerlo a prueba? Bueno, tú sabes que los egos son muy grandes entre las personas que más saben. Así que si yo sé mucho, voy a ponerte a prueba a ti. Voy a ponerte a prueba a ver cuán profundo es tu conocimiento, cuán grande es tu conocimiento, cuánto yo sé en comparación contigo. A ver si cómo yo me comparo contigo. Voy a ponerte a prueba con esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero fíjate, esto es muy importante, porque esta frase luego la vamos a ver y va a haber una respuesta de Jesús. El hombre le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Es decir, la mentalidad de este hombre es: ¿qué tengo yo que hacer ahora para que Dios me pague mañana con la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué tengo que vivir yo hoy para mañana, cuando me muera, ir al cielo? Pero esta mentalidad de este doctor no es muy distante a la mentalidad que mucha gente nuestra tiene, ¿no? Mucha gente dice: oye, vive en gracia para que cuando te mueras puedas ir al cielo. Oye, haz esto para que cuando te mueras vas a. Por tanto, hay un toma y daca. ¿Qué tengo que hacer para cuando llegue el momento determinado yo pueda entrar en el reino de los cielos? Jesús le va a hacer esta pregunta, y es una cosa muy normal en aquella mentalidad de discusiones, pregunta tras pregunta. Bueno, que está escrito en la ley. En eso que el Señor se la sabía toda. ¿Cómo es eso que se dice? Y el jurista contesta, con lo que ya sabemos, el Deuteronomio. Amarás, Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ahora junta un texto del Levítico: y a tu prójimo como a ti mismo. Qué cosa curiosa. Este hombre sabe responder y Jesús le dice: bien contestado. Así que este hombre conoce la ley. Pero ¿qué pasa? Le falta actuar la ley. Y esto, mi querido Roberto, es una cosa que nos puede pasar a todos los que sabemos mucho de la Biblia. Conocer, pero qué difícil luego se traduce que nuestro conocimiento se convierta precisamente en acción. Y esto es lo que le pasaba a este hombre, y esto es lo que nos puede pasar a nosotros, a todos los que conocemos. Y fíjate que muchas veces lo tenemos, y no solamente los católicos, los protestantes, cualquiera que conoce algo, convierte la religión en una discusión. Y entonces le dice: no, porque es que ustedes son idólatras, o ustedes, ¿cómo se llama esto?, adoran imágenes, o ustedes la Virgen que dicen que es virgen, o ustedes. Y muchas veces entramos en esa discusión. Otra gente con nosotros con otra gente. Y el Señor no nos llamó nunca a discutir, nos llamó a amar, nos llamó a servir. Por tanto, qué triste es pensar que un hermano mío se hace evangélico o se hace pentecostal y para lo único que va a servir es para discutirle a un católico si es idólatra o no es idólatra. Y eso es una tristeza, porque lo que importa, si conoces mucho al Señor, es que amas sin mirar a quién, sirve sin mirar a quién, actúa. Cuando la rivalidad nuestra no esté en nuestras teologías, sino nuestra rivalidad esté en nuestro amor, en nuestro cariño, en nuestro servicio, estaremos en el camino del Señor. Mientras nos quedemos en teorizar nuestras teologías y quedarnos ahí simplemente sin bajar al servicio, hemos perdido el camino. Y por eso Jesús lo que le dice a este hombre, bien contestado: haz eso, es decir, ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo,
Pero fíjate, hay un cambio. En la primera, él le decía, ¿qué tengo que hacer para heredar? Para que cuando me muera haya vida eterna para mí. Y Jesús le dice, haces esto y tendrás la vida eterna. El más allá, el cielo, no es nada más que ver la realidad que una persona que vive en el Señor tiene ya. Por tanto, el problema es que nosotros no vamos a estar en el cielo si no estamos ya en el reino de los cielos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues que yo no voy a tener un cuerpo y ya no voy a tener unos ojos de la carne, sino ahora mi espíritu va a ver con los ojos del espíritu el rostro de Dios. Y me voy a dar cuenta que Dios ha estado más cerca de mí que lo que yo nunca ni me imaginé. Que vamos a darnos cuenta de que esa realidad es la realidad donde nos hemos sido, nos hemos movido y hemos existido. Nos vamos a dar cuenta de que hemos estado todo el tiempo en ese sitio donde vamos a estar. El que no esté ya en el reino de los cielos, no va a estarlo mañana cuando se muera. En el reino se está ahora o no se está. Y por eso Jesús lo que le dice, si haces esto, es decir, si haces, no si sabes eso. Tú lo sabes, pero la pregunta es, ¿tú lo haces? Y si lo haces, no si lo sabes, es que tienes vida ya. Por tanto, es una buena cosa esto para desmitificar el conocimiento. A mí cuando yo veo a la gente hablar y de pronto les gusta subirse sobre el pedestal de la Escritura y decir, como dice Marcos 22, 23, como dice Lucas, Juan, Mateo, los Hechos de los Apóstoles, Amós, y de pronto se le llena la boca del conocimiento que tienen de la Biblia, citando los versículos y los capítulos y los libros y todo eso. Hay que preguntarse que dejan eso a la gente que no conoce tanto teóricamente la Biblia, pero sin embargo sí viven esa Biblia, sí viven ese amor. Bueno, pues lo que los va a salvar a la gente no va a ser tanto el conocimiento, sino la vivencia. Por eso tendrás la vida eterna si haces eso. Bueno, entonces este hombre, queriendo justificarse, la verdad es que me has dejado como un niño de la catequesis, yo creo que diría este supuesto maestro, ¿no? Que quería poner a prueba a Jesús, al que realmente han puesto a prueba es a él. Y de pronto se ha quedado así, de atrás para adelante, y entonces lo único que se le ocurre es decir, bueno, para justificarse, déjame, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ahí Jesús no va a contestar de una manera directa, no va a entrar en la típica discusión que le gustaba a la gente, a los fariseos, como la típica discusión que nosotros nos encontramos entre ciertas sectas, entre unos con otros, o de religiones de unos con otros. No, espera un momentito. Voy a contarte una historia. Y de pronto Jesús dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Bueno, vamos a darte cuenta de una cosa. Jerusalén está en alto, unos 1.200, creo que son pies por arriba, pies o metros, no me acuerdo exactamente, pero alto. En invierno es fría. Entonces, Jericó es un oasis que está más bajo y por tanto el invierno es una temperatura más agradable. No son mucho la distancia que existe entre Jerusalén y Jericó, pero es una distancia que estaban los asaltantes, que les gustaban a los ladrones y asaltantes, está por ahí, porque había mucha gente que cogía el camino Jerusalén a Jericó. Tanto es así que en Jericó teníamos diferentes palacios y los sacerdotes tenían también su residencia, su casa, había una colonia. Así que estamos hablando de un camino transitado entre Jerusalén y Jericó. Era un transitado por gente con dinero, era transitado y por tanto los ladrones estaban precisamente para robar, para coger. Así que no era raro que esto hubiera pasado. Y dice que un hombre que bajaba de Jerusalén, fíjate que nos dice si era judío, si era samaritano, si era pagano, quién era. No sabemos ni el nombre ni la nacionalidad, nada más que sabemos que era un hombre al cual los bandidos lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Así que un ser humano necesitado, tirado en la coneta, desnudo, destruido. O sea que estamos hablando de un hombre que lo han hecho tierra y lo han abandonado. Bueno, ¿qué pasó? Dice que pasó un sacerdote, lo miró y salió de largo.
y lo mismo hizo un levita. Tú sabes perfectamente que los sacerdotes en el templo es los que se encargaban de la función sacerdotal, de los sacrificios. Un levita era una función menor en el templo, podía ser portero, podía ser cantor, es decir, diferentes funciones que podían existir en el templo. Ninguno de los dos se acercó. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué él se fue de largo? No fue por comodidad. En este sacerdote, al mirarlo, se dio cuenta que era una persona que estaba herida. Si era una persona herida o muerta, él no sabía. Y los sacerdotes tenían prohibido, excepto en su familia más íntima, tocar a un difunto. Eso los declaraba impuros. Y más, imagínate que no estuviera muerto, estuviera herido. Pero, ¿y si es un pagano? Quedó impuro. ¿Y si cómo se llama esto? ¿Y si es un judío? Está herido. Y si yo lo estoy curando y se me muere, me quedo impuro. O sea, que ante la impureza ritual, pues entonces lo que hizo es, dio la vuelta y siguió. Es decir, entre la ley de la pureza o la ley del amor al prójimo, pues entonces la de la pureza puede más que el amor al prójimo. Así que, y el levita pasa y hace exactamente lo mismo. Lo miró y dijo, ¿será muerto? ¿Estará herido? ¿Se me morirá en los brazos? ¿Será un pagano? Y ante todas esas excusas se fue. Porque, ¿qué es lo que está en el fondo de todo esto? Que la restricción que la gente hacía de prójimo. ¿Quién era prójimo? Prójimo era próximo. Próximo es mi familia, mi clan, mi pueblo, mi ente judaica, mi religión, los míos. Y los que no son míos, pues ya no son tan prójimos. Y esto parece mentira, pero existe todavía entre nosotros. Oiga, vamos a ayudarnos. Bueno, pero el refrán dice que la caridad empieza por uno mismo, es decir, por casa. Por casa. Es decir, bueno, pues si yo voy a ayudar a los míos. Si yo voy a ayudar a mi familia, a mis amigos, o a los de mi religión. Hombre, pues yo voy a ayudar solo, yo soy católico, voy a ayudar solo a los católicos. O cuando de pronto llega, mira, vamos a ayudar o no, pero yo soy cubano, por tanto, yo voy a ayudar solo a los cubanos. Así que si no es cubano, no es mi problema. Y eso puede pasar en muchos problemas. Yo soy blanco o yo soy negro, ayudo a los de mi raza. Es decir, ¿cuál es la problemática que tenemos nosotros? Hacer estas diferencias. Yo me imagino que cuántas veces uno ve problemas en nuestra sociedad y uno dice, bueno, eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Es un problema, en Cuba existe un problema con el gobierno, con la sociedad. Bueno, eso es problema de los cubanos. O esto no, eso es problema de los haitianos. O eso es problema de los negros. No, no es así. El problema es que Jesús nos quiere hacer ver que el problema no es próximo simplemente en el sentido de lo más cercano a mi ideología, sino prójimo, vamos a ver de quién. Porque dice que llegó un samaritano, mi madre. Esto es, como dicen, le mentó la madre. Sí. Lo peor que podía pasar es que en medio de todo esto, después del ejemplo que han dado el sacerdote y el levita, pasó esta persona. ¿Quién era un samaritano? Bueno, un samaritano, ustedes se acuerdan, para refrescar un poco la memoria, que existían después de la división de Israel el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía las 10 tribus, el reino del sur, capital Jerusalén. Esta parte del norte desaparece. Y cuando desaparece, más o menos unos 80, 100 años antes que el reino del sur, pues los asirios trajeron pueblos paganos. Se llevaron a la élite de esas tribus y trajeron pueblos paganos. Esos pueblos paganos se mezclaron con los judíos que habían quedado y ellos, los judíos, lo miraban con desprecio. Después de la vuelta del destierro, estando ya ellos reedificando el templo, los samaritanos se ofrecieron a los judíos a restaurar el templo de Jerusalén. Pero los judíos no aceptaron, los despreciaron, no eran auténticamente judíos. Y entonces se crea una pugna entre judíos y samaritanos desde entonces, y se odiaban y se despreciaban mutuamente.
Bueno, pues cuando uno quería mirar hacia esta persona, pues era una persona despreciable para ellos. Fíjate que si era despreciable, que en esta misma escritura, cuando Jesús le parece, ¿qué te parece? ¿Cuál de los tres hizo de prójimo? De pronto el letrado contestó, aquel que tuvo compasión con él. No se le ocurre decir el samaritano. Sí. No quiere ensuciarse sus bocas ni siquiera con esa palabra. Así que este hombre tan odiado. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Este hombre encarna precisamente los valores que este hombre ya había dicho al principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Hace exactamente eso. Se baja de su caballo, de pronto coge a aquel hombre, lo limpia la herida, le pone aceite y vino, que eran una cosa muy propia y normal de la época, le sube a la cabalgadura, lo lleva, ¿sí? Lo lleva hasta la posada y lo pone ahí. Y le da al posadero, lo cuida toda la noche, al día siguiente le da 2 monedas y le dice, cuídalo y cuando yo venga yo te daré el resto. ¿Quién se comportó como prójimo? Y esto es lo que le pregunta al Señor. No, fíjate, la pregunta de Jesús es, ¿cuál de los tres se hizo prójimo? Se comportó como prójimo. No es la discusión quién es el prójimo, sino quién actúa como prójimo. Porque aquí lo importante es actuar, no es discutir. Aquí el problema es actuar como prójimo. Y entonces Jesús, el letrado le dice, el que tuvo compasión. Bueno, pues anda y haz tú lo mismo. Y haciendo tú lo mismo, es decir, siendo tu prójimo para que el que te necesita, sin mirar la nacionalidad, sin mirar si está como esté, tirado en el medio del camino, aquel tienes que ser prójimo. Cuanto más necesitado está la persona, más prójimo tienes que ser de él. Y aquí Jesús hace varias cosas que yo creo que es importante. Primero, unir amor a Dios y amor al prójimo tienen que ir de la mano. Porque la tendencia de los letrados, de los que saben mucho, de los sabiondos, es pensar que en el amor, que en el conocimiento de Dios está el amor de Dios. No, el conocimiento es nada más primer paso. Claro, hay que conocer para saber a quién amamos, pero el amor es algo muy importante, tiene que ser práctico y va de la mano del amor al prójimo. El amor a Dios es muy fácil si queremos caer en el ritualismo. Sí, lo difícil es que ese amor tiene que ser de la mano con el amor al prójimo. Y la segunda cosa que dice el Señor, ¿quién es el prójimo? Esto es otra cosa que el Señor nos explica en esta parábola. Prójimo es aquel que nos necesite. Si esta persona es de mi familia, me necesita. Si esta persona no es de mi familia y me necesita, ese es mi prójimo. Por eso es que yo creo que tenemos que cuidar mucho qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y esto a mí me preocupa, porque ahora estamos en elecciones en este país, ¿no? Y entonces vemos a personas hablando, a personas diciendo cosas, a cómo se ataca a ciertos grupos porque no son de los nuestros. ¿Por qué no son de los nuestros? Porque no tienen papeles. No son de los nuestros porque llegaron de una manera ilegal. No son de los nuestros porque vienen huyendo de una guerra en Siria. No son de los nuestros porque... ¿Por qué no son los de los nuestros? Si aquí el problema es que está necesitado. El problema que Jesús está diciéndole a este letrado, a este que se la sabe toda, es cuida del más necesitado. El samaritano no se preguntó si estaba enfermo, o no, estaba muriéndose o estaba muerto. El samaritano no se preguntó si era samaritano o era judío. El samaritano miró y dijo, aquí hay alguien que me necesita. Y esto es lo que el Señor nos dice cuando prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Aquel que te necesite. Sea de los tuyos o no sea de los tuyos. Necesitamos dar el paso de hacernos prójimos, en primer lugar, de aquel que más nos necesita. ¿Qué hace también el Señor en esta escritura? Critica
la religiosidad oficial. Es decir, está criticando el hecho de aquellos que conocemos y porque creemos que conocemos, creemos que somos más religiosos. Yo te lo digo sinceramente. Yo soy muy feliz en mi parroquia, no me cambiaría por ninguna otra parroquia. Y no me cambiaría por ninguna otra parroquia porque aquí, de verdad, por lo menos no sé, en las otras parroquias, me imagino que los habrá también. Pero aquí, la gente más sencilla, la gente más pobre, la gente que me enseña a mí qué significa ser cristiano. Porque se sacan lo que no tienen para dártelo. ¿Cuántas veces uno está detrás de alguien con mucho dinero para que te dé un poquito para una obra que tiene? Y qué difícil es sacárselo. Y en cambio tú tienes a esta persona que es pobre, que casi no tiene nada, y de pronto te es generosa de lo que su corazón tiene, te da. Eso es cristiano. ¿Cuántas veces tú conoces y yo conocemos sacerdotes, obispos, quien sea, muy conocedores de la lectura de la palabra, y sin embargo cuando tú esperas que haya una obra de amor y de caridad, a lo mejor no sale. Y tú dices, bueno, sabrá mucho, tendrá un puesto muy importante, será monseñor, será lo que quieran. Si no encarnan el amor, no son nada. Por eso debemos hacernos prójimos. Criticar esa religiosidad oficial es muy importante para que nosotros caigamos en la realidad actual, que es la religiosidad de verdad, que es precisamente el servir. La siguiente punto que a mí me gustaría es cómo él le da una puerta de vida a los extranjeros. Y esto es importante para darnos cuenta que nadie está exento de ello. Así que recuerden, lo que hay que hacer, y ya yo sé que termino, lo que hay que hacer es darse cuenta de que en el actuar como prójimo está la verdadera religión. Ahí está, actuar como prójimo, para que entonces ya estemos en la vida eterna. Así es, padre. Y en sintonía con lo que usted decía, padre, le quería comentar que justamente por eso me llamaba la atención a mí lo de para justificarse, porque esto no parece ser muy difícil, ¿no?, de entender, el hecho de que todos son mi prójimo. Ahora bien, el maestro de la ley precisamente le hace la pregunta al Señor, haciéndose el que no entiende quién es el prójimo, porque tiene que justificar el hecho de que él no actúa como si fuera el prójimo de todos. ¿No le parece? Claro. Conocer es fácil, el de simplemente leer. Hacer es lo difícil, porque es compartir tu vida con el más necesitado. Así que por eso yo creo que, señores, recuerden lo que está diciendo. ¿Quieres tener vida eterna ya? Entonces lo que mejor puedes hacer es ser prójimo. Cuando veas a alguien al que tú vas a decir, no, a este no lo tengo que ayudar, ¿por qué? Recuerda que entonces no te estás comportando como prójimo. Cuando queremos echar a gente porque no, miremos si esa persona está en la cuneta, tirada y necesitada de nuestra ayuda. Y si está necesitada de nuestra ayuda, olvídate de quién es. Católico, no católico, blanco, hispano, negro, americano, lo que sea, chino, lo que sea. Ayúdalo. Y estarás comportándote como prójimo, estarás siendo cristiano. Así es. Bueno, padre, se nos acabó el tiempo, así que lo despido aquí desde la ciudad de Buenos Aires, a usted que está ahí en el estudio de Radio Paz en Miami, y despido también a toda nuestra audiencia, y si Dios quiere nos encontramos la semana que viene, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Un abrazo para todos. Igualmente. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el padre José Luis Menéndez.